saludo con mucho gusto por acá a Jorge Ayas, miren, nunca puedo pronunciar, Axayacatl. Yo lo ensayaba para decirlo bien. Axayacatl, que está por acá con nosotros. Yomans Rosas es procurador de protección de niñas, niños y adolescentes del sistema DIF. Vamos a platicar sobre, y aprovechar el tiempo, sobre todo que saca el procurador, sobre el caso particular de Guaymas. Y bueno, quisiéramos saber también cómo funcionan estas casas hogares, quién las regula, cómo operan, cuántas hay en el estado, cuántos niños están bajo custodias de estos o de estas casas hogares. Recordemos que presentábamos la historia tras un video que causó indignación, donde a manera de castigo 3 niñas fueron videograbadas pues durmiendo en el piso, en el suelo. Entonces, bienvenido, procurador, ¿cómo está? Muchas gracias, Karina, y un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, platiquemos, tiene ya el caso de la Fiscalía, está también en 2 vías, la Procuraduría, que usted pues dirige, y la Fiscalía General de Justicia del Estado. Es correcto. ¿Qué sucede en esta casa hogar? ¿Qué ocurrió y cómo va esta investigación? Bien, primeramente es un hecho sensible, delicado, que impacta a la comunidad de Guaymas, a la comunidad sonorense, y que todas las instituciones dedicadas a la protección, restitución de derechos de niñas o adolescentes debemos de poner toda nuestra atención. Como tú bien mencionas, se está trabajando en 2 vías de investigación. Primero, por parte de la Fiscalía, por si existe la comisión de algún hecho delictivo que pueda ser considerado como delito, y por parte de la Procuraduría de Protección, buscamos la restitución y protección de derechos. Primeramente, las acciones que se lograron hacer inmediatamente cuando tuvimos conocimiento a través de redes sociales fue que cese cualquier actividad o conducta que pudiera lesionar derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el Centro de Asistencia Social en mención, y también por parte de la institución del Centro de Asistencia Social, suspender de actividades a la persona o las personas que pudieran haber estado involucradas. Con esto tenemos un avance y posteriormente empezamos la investigación con el acompañamiento, atención psicológica, la escucha de cada niña, niño o adolescente. Pues eso están, ¿no? Con los testimonios de los niños. Y más las entrevistas que tenemos que hacer con todo el personal que trabaja directamente en el albergue. ¿Cuántos niños son los que están en esta casa hogar? 23. 23. De estos 23 niños, ¿cuál es la situación de estos niños? ¿Son niños que están ahí por qué razón? Bueno, la principal razón de que se encuentran en un centro de asistencia social en lo general es porque no tienen cuidados parentales idóneos. Sus padres o los abuelos no les pueden dar todas las atenciones. Las Procuradurías Municipales de Protección, la Procuraduría Estatal de Protección, buscamos redes familiares de soporte, poder reintegrar y reunificar con su familia de origen, restituyendo el derecho a vivir en familia. Si no logramos estas circunstancias o estas situaciones, tenemos que ingresarlos para que puedan tener los cuidados y atenciones necesarias en un centro de asistencia. Esperamos que tengan los cuidados, pero cuando social. vemos estas cosas, pues uno dice, qué caray, ¿dónde están mejor o peor? ¿No? Eso es lo que nos indigna. Y entonces son niños o niñas que no van a regresar o están temporalmente en estos centros o pudieran ser reincorporados con sus familiares. La ley o definitivamente están. No, la ley, hay distintos casos. La ley nos marca que debemos de privilegiar la reunificación familiar, y esto se logra a través de la escuela para padres y dotándolos de capacidades suficientes a las familias para que puedan atender a los hijos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Si no es posible, buscamos alguna familia temporal de acogimiento, que en Sonora se llama Familias de Corazón. Es un programa que tiene el propósito de reintegrar el derecho a vivir en familia, restituir el derecho a vivir en familia temporalmente. Si en esta situación podemos lograr y se lleva a cabo un juicio de pérdida de patria a potestad porque los padres o los abuelos no manifiestan un interés, lo ponemos en un programa de adopción para que puedan tener una familia adoptiva. ¿Y de estos 23 niños, cuántos están en un proceso para ser adoptados o podrían ser adoptados? ¿Los 23 están en qué situación? Hay distintos escenarios. Ahorita en la mayoría de los casos se está trabajando en una reunificación familiar. Buscamos siempre y privilegiamos esto, y si no es posible, pues buscamos un juicio de pérdida de patria potestad. A ver, ¿cómo operan estos centros? Y bueno, ¿qué injerencia tiene la autoridad? Porque yo le decía fuera del aire que me ha tocado ir a varios centros en el estado, en Cananea, conocí cómo operaban unos, me ha tocado aquí en Hermosillo ir a 2, 3, y de pronto pues son particulares los que están atendiendo, no es autoridad, pero también me ha tocado ir a Ginesequi, me ha tocado ir a Unacari, y bueno, ahí sí es una autoridad la que está. ¿Cuántos centros son o cuántas casas hogares están los niños y cuántos niños hay en el estado en esta situación de vulnerabilidad o que están en proceso de reunificación
o en proceso de ser dados en adopción en el estado? Tú lo has dicho bien, lo has mencionado bien. En Sonora existen 38 centros de asistencia social, tanto públicos como privados, y los públicos se dividirían en los que están a cargo de los municipios, en algunos municipios, y públicos del estado, como tú mencionas, que es Jinesequi, Unacari, Tinotoch, que son niñas y adolescentes en un contexto migratorio, y el Centro de Asistencia Social Camino a Casa en Nogales para niñas, niños y adolescentes no acompañados repatriados, ¿no? Aproximadamente es una población de 650 niños en lo general en los 38 centros. Ya hablo de aproximadamente porque tenemos reunificaciones, en algunos casos se logran, en otros casos tienen que volver a ingresar. 50 niños ahorita están en estos 38 centros. En estos 38 centros, es correcto. ¿Y de estos cuántos son de particulares? ¿Cuántos están a cargo de particulares? 26 son asociaciones civiles. O sea, la mayoría. Sí, pero lo cual es algo positivo, porque eso significa una atención de parte de la ciudadanía y un interés público de la ciudadanía para poder atender en colaboración con las instituciones de gobierno. Entiendo esa parte, procurador, pero entonces, ¿quién regula? ¿Quién vigila? ¿Quién está con, o cuántas veces se verifica? Por ejemplo, si no hubiéramos visto este video que circuló en Guaymas, pues no estaríamos hablando de esto, ni hubiéramos destapado esta situación. Sabemos y nos dicen, Karina, mi hijo se escapó, pero la autoridad no dice nada, y sabemos de muchos casos que están como que ahí en lo oscurito. Entonces, yo sé que la Secretaría de Salud tiene pues la responsabilidad de estos centros, pero también trabajan con recursos particulares, de donaciones, y también me imagino que el Estado, pero dígame usted cómo o qué injerencia o qué responsabilidad tiene el Estado sobre estos centros, que son veintitantos, ¿me dice cuántos? 38. Bueno, 38, pero de estos a cargo de particulares. 26. 26. ¿Cuál es la responsabilidad o qué se hace o qué revisiones se hacen? Tú mencionas bien, es una responsabilidad. Primero, me mencionas un caso hipotético en el cual pues escapó mi hijo y todo. La principal responsabilidad de atención de las niñas y niños es de los padres, ¿no? Entonces es algo que tenemos que trabajar. Yo digo de casas hogares, cuando se escapan de casas hogares. Okay. Ahora, tenemos los 26 centros privados que están en supervisión por distintas instituciones. Puede ser protección civil, puede ser el tema de salud, de salubridad. El caso de la Procuraduría, en caso específico, hacemos visitas de supervisión para poder asegurarnos que cuentan con los cuidados necesarios y que cuentan con la documentación. Y esto es una facultad prácticamente nueva de la Procuraduría. ¿A quién le competía antes? De protección. Bueno, era algo que no estaba regulado. Esto se genera con la Ley General de Derechos, ¿no? Se estaba, digamos, como atención de muchas partes por cada una de las instituciones que se dedican a regular distintos centros. Sin embargo, la Procuraduría hace las visitas de supervisión para verificar y hacer las observaciones para que se puedan regularizar y certificar. Ok, y de estos 38 centros, ¿cuántos están certificados? ¿Y tenía antecedentes usted en el caso, ya con esta incidencia y con esta responsabilidad de la Procuraduría, antecedentes de este centro en Guaymas? No había antecedentes. ¿Te refieres a alguna denuncia? No tenemos antecedentes en ese centro de asistencia social de alguna denuncia. Ok, ¿y cuántos están certificados ya en el Estado o a cuántos han logrado visitar después de esta responsabilidad? Constantemente estamos en un programa y se está reforzando este programa de supervisiones para poder hacer las observaciones a cada uno de los centros de asistencia ya visitar social. Los 38, entonces. Hemos visitado a los 38, estamos actualizando este padrón. Hay unos que ya no están en operación, sin embargo nos tenemos en una lista o han cambiado su giro. Nosotros supervisamos los centros de asistencia social donde están integrados niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales, y esto es una apreciación importante. Ok, después de estos meses de trabajo, que yo sé que usted acaba de asumir el puesto, procurador, ¿qué deja esta situación? Yo digo que sí enciende los foquitos, ¿no? Esta situación, porque lo vimos a través de un video, pero entonces se tendrían que hacer a lo mejor verificaciones o revisiones más intensas, o el llamado sería a denunciar. Vamos a ver qué dicen los niños o los trabajadores de este centro. La investigación está en proceso, en desarrollo. Pero yo digo, eso es lo que pasa aquí cerca. ¿Qué ocurrirá en otros centros, en otras? ¿Cómo están las condiciones? Esto, pues, me imagino que le da más chamba a la Procuraduría, ¿no? Es un trabajo arduo.
es un reto, nos estamos coordinando, como tú sabes, la Procuraduría depende del sistema DIF, y el sistema DIF se coordina a través de los sistemas DIF municipales, las Procuradurías municipales también dependen de los sistemas DIF en cada uno de los municipios, y estamos trabajando en reforzar y poder hacer sobre todo las observaciones, tanto inmediatas como se hizo en Guaymas, como mediatas, para que no se vuelvan a repetir este tipo de acciones. Acompañar a los centros de asistencia social, que en muchos casos hacen una labor invaluable a favor de todas las niñas y niños que no tienen cuidados parentales, y tenemos que trabajar todas las instituciones que protegemos los derechos para poderlos auxiliar y poder lograr todas estas certificaciones en favor de las niñas y niños. Ojo, hay que denunciar. O sea, en ningún momento podemos tolerar ser omisos, porque entonces caería la responsabilidad sobre la Procuraduría, o sea, porque están a cargo de ustedes los centros, ¿no? No están a cargo de nosotros, no están a cargo de nosotros. ¿Las verificaciones sí? Las supervisiones sí las hacemos para los centros, pero ellos también, cada persona y cada centro es responsable por las acciones que está haciendo. Tiene responsabilidad propia, obviamente. Tiene la responsabilidad. La función de la Procuraduría es hacer las supervisiones para lograr las observaciones para que se regularicen. Sí, pero en esas observaciones, procurador, si hay omisiones por parte, se tienen que indicar cuáles son las omisiones o las irregularidades como autoridad, para que a un porte particular, tú como particular, puedas o resarcir lo que estás haciendo, o definitivamente cerrarles el centro. ¿O a quién le compete cerrar una decisión de este sentido? Es decir, no estás cumpliendo con los requisitos, no estás atendiendo a los niños, porque hay que recordar que son niñas y niños que tienen vulnerables, que son víctimas de alguna situación de maltrato, de drogas, de violaciones, de abandono, de muchas cosas. Todavía salir de una situación tan crítica, tan dura, y luego que vayan a un centro donde supuestamente los están resguardando y los tendrían que cuidar, y que le compete al particular y a una autoridad, y que no se haga. Yo creo que no podemos generalizar. No estoy generalizando. Estamos trabajando en la investigación, y en efecto la Procuraduría a supervisar hará las observaciones para que puedan mejorarse las condiciones. Y por otra parte, yo apostaría más a una medida de protección que va enfocada hacia la reubicación si se presentan situaciones que no puedan ser subsanadas. Buscaríamos otro lugar, otro centro de asistencia social, una familia de acogida, una familia de soporte que los pudieran poner. Eso se va a determinar en los próximos días, ya que a ver qué resulta la investigación. Junto con las investigaciones que hace la Fiscalía. Y aquí también, ya para terminar, procurador, yo creo que depende, muchas veces por miedo al personal no habla, pero los que saben qué ocurre adentro son también es el personal, los colaboradores o voluntarios o qué sé yo, o los mismos niños que hablan, tienen visitas, me imagino algunos de ellos con familiares, no todos, pero sí, y ellos son los que saben qué pasa aquí adentro en estos centros, son los que podrían denunciar, el mismo personal. Definitivamente, y tiene que hacerlo. Es una obligación que tenemos como sociedad, como centro de ciencia social, como instituciones, denunciar cualquier situación que lesione derechos, y es por eso que la Procuraduría de Protección y la Fiscalía vamos a trabajar primero con la escucha de cada niña, niño y adolescente, principalmente de los 23, claro, principalmente de las niñas o niños que fueron afectados por esta situación, y también con las entrevistas a todo el personal que trabaja. ¿Cuántos trabajan ahí? ¿Cuántos trabajan en este Son varias personas, tanto administrativo como cuidadores, tienen varios turnos, son cuidados 24/7, más o menos la población está por cada 8 niños, hay un cuidador más el personal administrativo. O sea, estamos hablando de 3, 4 personas nada más. No, por turno, ojo, por turno, ¿no? O sea, esto es por turno, o sea, se tienen que dividir por los bueno, esto es en relación al caso de Guaymas. Sabemos que hay muchos otros temas que podemos hablar, pero queríamos platicar sobre esto. Nada más me queda la duda, ¿en quién recaería la decisión de pues no sé si es clausurar o cerrar la operación de un tipo de estos centros, que son 20 y tantos particulares, me decía? ¿A quién compete tomar esta decisión? Son varias competencias de varias instituciones según la materia. En el caso de Procuraduría de Protección, que es por lo que puedo hablar, si no existen condiciones idóneas para que este centro pueda operar a favor de las niñas, niños y adolescentes. Sí, claro, o sea, en los cuidados, sobre todo lo que tiene que ver con la parte de atenciones y de cuidados directos que tienen las personas que están a cargo de las niñas y niños. La medida de protección de nosotros iría enfocada a la restitución de ese derecho, es decir, poder reubicarlos, poder buscar una familia de particular soporte. Y yo los voy a reubicar en otro centro. No es regresar porque no fueron ingresados por DIF, sino por DIF estatal, o sea, hay de distintos municipios, y tendríamos que ver la reubicación para poder restituir este derecho a vivir en familia, ya sea
con familia de acogida, que es familias de corazón, con su propia familia de origen, con una familia de soporte o en algún otro centro de asistencia social. Cuando se me hablan de que se van algunos niños de Hermosillo, están allá, ¿no hay espacio aquí en Hermosillo, en las casas hogares que tenemos? No, sí, claro, sí hay, o sea, y aquí mismo en Hermosillo hay varios centros de asistencia social. Sin embargo, por diversas razones, que puede ser por la cercanía con la familia, porque de su lugar de origen es de otro municipio, o por las condiciones que puedan ser idóneas para poder estar con algún otro hermano, cerca de un hermano o miembro de la familia, podemos ingresar en algún otro municipio a favor del interés superior de las niñas y los niños. ¿Eran 3 niñas las que estaban castigadas o cuántos? En el video se observan cuatro personas niñas. menores de edad. O niños. Sí. Ajá. Muy bien. ¿Algo más que quiera compartir, procurador? Claro, agradecerte muchísimo el espacio, la entrevista, a todo el auditorio que nos escucha, fortalecer mucho, hacer una invitación a la cultura de la denuncia ante cualquier situación, acercarse a las instituciones de protección y procuración de justicia, tanto Fiscalía como Procuraduría de Protección, al 911-089 si alguna denuncia anónima. 089 es anónima y 911. Jorge Axayacatl Yomas Rosas, muchísimas gracias, procurador. Gracias, Karina, gracias. Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Luego lo invitaremos porque tiene mucha disponibilidad el procurador para hablar de otros temas, pero queríamos explicar cómo funcionan estas casas hogares y bueno, cuáles son las responsabilidades de cada uno de los involucrados o de las autoridades. Voy a la pausa, regreso con más. Prepárate un cafecito porque Karina regresa.
Continuamos con más. Gracias por estar con nosotros por acá. Deberían de exigirles a esas casas de niños que pongan cámaras en interiores y exteriores para una mejor vigilancia por parte. Yo quiero suponer que algunos sí las tienen. No sé si todos, pero pues mira, a mí es un tema que sí me parece muy delicado. Ojalá que tras esta situación que se registró allá en Guaymas, yo le decía al procurador fuera del aire que me tocó ir hace muchos años, hacía yo algunas coberturas en algunos municipios y me tocó ir a algunas casas hogares y yo sí me impresionó mucho cómo funciona. También aquí cerca, fui a la casa hogar, fuimos en San Pedro, ¿no? Recientemente. Yo digo, qué responsabilidad para las personas o los particulares tener, no niños nada más de 4 añitos, 3 añitos, adolescentes que están en la mera edad difícil. Y no 1 ni 2, o sea, en la casa hogar en la que entregamos tabletas, recuerdan que entregamos tabletas y computadoras que equipamos a algunas casas hogares el año pasado, por cierto, y me tocó ir a una de las casas hogares en San Pedro y bueno, muchos niños con la esperanza de regresar con sus papás, otros que de plano pues ya los abandonaron y están ahí en la espera o procesos para pues ser dados en adopción. Por cuestiones de tiempo, a veces nosotros quisiéramos tocar muchos temas porque hay muchas situaciones aquí con el procurador, pero quedamos que regresaría para otros temas y otras entrevistas. Dudas de ustedes también. Algunos de ustedes me imagino que podrían conocer a alguien que tienen o que decimos, el DIF me quitó el niño o el DIF me quitó a la niña. Bueno, son procesos para hacer, como decía, en algunos o en muchos de los casos, esa reunificación familiar. La intención es que pues haya una capacitación a los papás según la situación y todo esto, y que estén listos y que el hogar sea sano para el regreso, para reunir pues a la familia de nuevo. Algunos casos pues de plano no sucede así y buscan pues familias que sean acogidas por algunas familias o que sean adoptados por personas que tengan este interés. En fin, es un tema, yo decía, bastante delicado y sí creo que es una buena oportunidad para la autoridad para decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? O sea, si no hubiera grabado alguien ese video, que hay muchas versiones, pues no tendríamos esta situación, a lo mejor no tuviéramos conocimiento, y esto sería bueno también para ver qué está ocurriendo en otros municipios, en otras casas hogares. Son 38 centros, 650 niños y niñas que están ahí, en alguna casa, sin sus papás, sin su red de soporte familiar. Entonces, un tema delicado y bueno, que tendrían que prestar sobre todo a que se respeten los derechos de estos niños y de estas niñas.